Vamos a hablar sobre la atención inicial en las emergencias en pediatría, sobre algunos aspectos básicos de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, el abordaje inicial que debe hacerse a todo paciente en la sala de emergencias pediátrica o cuando nos vemos enfrentados en salas de emergencias de adultos a un niño, básicamente entre las edades comprendidas del mes hasta los 18 años en algunos sitios, hasta los 14 en otros, dejando un gran capítulo por el momento de la neonatología para hablarlo mucho más adelante. Inicialmente vamos a recordar algunas frases célebres de Steve Jobs como el diseño no solo la apariencia, el diseño es cómo funcionan las cosas. Y si nosotros tenemos un bagaje íntegro dentro de nuestra formación y podemos orientar inicialmente las cosas para el manejo, va a ser mucho más sencillo enfrentarnos a algunas patologías que suelen ser de frecuente aparición en los servicios de urgencias. Hablar de emergencias o de urgencias en pediatría nos lleva a un gran capítulo de la atención médica, por lo cual hemos intentado grabarlo o proponerlo por apartes, por sistemas, desde lo más básico de lo que debe saber todo médico en su ámbito de la práctica diaria, hasta algunos temas que son un poquito más específicos, pero que también su manejo, su abordaje inicial deben corresponder a ese bagaje amplio que se adquiere dentro de la Facultad de Medicina. Los temas que intentamos revisar los he clasificado en diferentes apartes, en diferentes sistemas, como son el respiratorio, cardiovascular, neurológico, endocrino, hematológico, oncológico, renal, digestivo, infeccioso, atención inicial del trauma, las intoxicaciones en pediatría, que difieren en parte a las intoxicaciones en el adulto por su mecanismo inicial del suceso, la reanimación, el abordaje de la reanimación cardiopulmonar, las alteraciones electrolíticas principales, que son las del sodio y las del potasio, entre otros puntos. Iniciando el gran capítulo de lo respiratorio, he intentado condensar en estos 6 aspectos o 6 patologías de mayor frecuencia, de mayor ocurrencia, el abordaje inicial de bronquiolitis, de Krupp, el cuerpo extraño en vía aérea, el síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía y la crisis asmática, que ocupan gran parte de la atención de urgencias en pediatría en los servicios en donde nos movemos. En cuanto al aparato cardiovascular, vamos a hablar sobre shock, vamos a dar algunos apuntes sobre el abordaje y el tratamiento para los diferentes tipos de shock, como el cardiogénico, el hipovolémico, anafiláctico. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca y su abordaje, la crisis hipóxica, el dolor torácico de frecuente ocurrencia o de frecuente consulta en los servicios de urgencias, el síncope y las arritmias. Dentro del sistema neurológico hablaremos del manejo del estado epiléptico, con manejo del abordaje de las convulsiones febriles, la alteración de la conciencia, meningitis, encefalitis, la cefalea y el manejo del dolor en general. En el capítulo de endocrinología nos enfrentaremos a la cetoacidosis diabética, la hipoglicemia, la crisis suprarrenal, la hipocalcemia, la hipercalcemia y la tormenta tiroidea. En lo hematológico hablaremos sobre anemia, púrpura aguda, las citopenias y el síndrome hemorragíparo principalmente. En capítulo de oncología hablaremos sobre estos 5 ítems principales, como son la neutropenia febril, el síndrome de lisis tumoral, la hiperleucocitosis, el síndrome de vena cava superior y el síndrome de compresión medular. En el capítulo de renal y geniturinario nos enfocaremos en estos 3 temas básicamente: la insuficiencia renal aguda, el escroto agudo y la parafimosis. En lo digestivo, el dolor abdominal agudo, la diarrea y la deshidratación, la hemorragia de vías digestivas y bajas también, altas y bajas, y el enfoque del paciente que
que vomita de manera frecuente e insidiosa. En cuanto a lo infeccioso, nos vamos a enfocar en el abordaje del síndrome febril, la infección urinaria y la otitis media aguda, que son dos de los grandes capítulos de la atención en urgencias. En cuanto al trauma, vamos a hacer un acercamiento, un abordaje inicial del paciente politraumatizado. Atenderemos a las quemaduras, el trauma cráneoencefálico y el maltrato infantil, que se está volviendo un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias. En cuanto a las intoxicaciones en pediatría, hablaremos del manejo general, las intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas, las mordeduras y picaduras por animales. En el capítulo de reanimación cardiopulmonar hablaremos sobre el reconocimiento y manejo de la insuficiencia respiratoria y del choque. Desglosaremos los algoritmos de reanimación cardiopulmonar en pediatría y hablaremos sobre el concepto de equipo de resucitación en base a las guías de la American Heart Association del 2010. Por último, vamos a mirar dos alteraciones hidroelectrolíticas principales del sodio y del potasio, hablando de la hiponatremia, hipernatremia y sus correspondientes en el potasio, tanto la hipocalemia como la hipercalemia. Trataremos de seguir siempre una misma metodología, hablando de epidemiología, de algo de la etiología, del diagnóstico, ante todo enfocados en esto, y en el tratamiento, que es como la parte práctica a la que debemos estar dirigiéndonos. Bueno, vamos a iniciar con un gran capítulo de la atención pediátrica, que es el respiratorio. Dentro del aparato respiratorio, las patologías que más nos competen, o una de las patologías que más nos compete y que nos vemos abocados, ante todo en tiempos de invierno, con los famosos picos epidemiológicos, por la presencia de virus. Es común ver las salas de urgencias, tanto pediátricas como de adultos, o las que son mixtas, con muchos pacientes consultando por este cuadro de bronquiolitis, el cual es un cuadro obstructivo de las vías aéreas inferiores, secundario a la presencia de edema y moco en los bronquiolos, y esto pues secundario a su vez a una infección de predominio viral. Es más frecuente en los pacientes menores de 2 años. Por lo general es una transmisión por contacto directo con las secreciones nasales, con estornudos, en sitios donde hay concurrencia de muchas personas, y suele ser un cuadro más grave y frecuente entre el periodo de las 6 semanas hasta los 6 meses, es decir, un factor de riesgo, factor de gravedad, entre más pequeño es el paciente, va a predisponerse a tener mayor complicación, y una de esas complicaciones principalmente suelen ser las apneas. De las causas, como les decía, son el 75% responsable es el virus sincitial respiratorio, y también se han involucrado otros virus como parainfluenza, influenza A, adenovirus, Mycoplasma pneumoniae y el metaneumovirus humano. Por la fisiopatología y por la definición de la etiología, vemos que ya el abordaje terapéutico viene dado a tratar de evitar el manejo antibiótico, a menos de que el paciente estuviese coinfectado. Otra parte en el diagnóstico, aunque para algunos autores es controvertido, es que este es un primer episodio sibilante en la infancia, en la edad de la lactancia principalmente. Como les digo, algunos autores dicen que hasta el tercer episodio sibilante puede considerarse como bronquiolitis, y el hecho de no tener aislado el virus sincitial respiratorio o otro de los virus no implica pues que esto no sea de característica o de etiología viral. En cuanto al diagnóstico, como lo he venido diciendo, es un diagnóstico eminentemente clínico. Tratamos de evitar al máximo que el paciente sea irradiado, que el paciente se le tomen otros laboratorios como muestras hemáticas para hemograma, para reactantes de fase aguda, dado que por una parte esto va a incrementar el costo en la atención médica, en los servicios de urgencias. Además expone al paciente a radiación, lo expone al dolor, a la molestia de tener que estar tomando otros exámenes.
Si nosotros tenemos claro que es un paciente lactante con un primer episodio sibilante, que tiene noxa de contagio, que está dentro de un periodo epidemiológico de picos virales principalmente, pues lo más acertado en el diagnóstico es una bronquiolitis. El paciente va a presentarse con congestión nasal, con congestión conjuntival, con tos seca o húmeda en casos, con franco síndrome de dificultad respiratoria, taquipneico, con sibilancias o con estertores, con una fiebre que suele ser por lo general no significativa, con signos de broncoespasmo como es la expiración prolongada o también signos de atrapamiento aéreo. Debemos siempre estar atentos a la evaluación de su estado mental, a los signos de falla respiratoria, a la hidratación constante del paciente y su perfusión. Como les decía inicialmente, los factores de riesgo para tener una mayor gravedad en la bronquiolitis es aquel menor de 6 meses, el paciente que vive en hacinamiento, el niño que asiste a la guardería, el tener un bajo nivel socioeconómico porque esto acarrea estar con todos los factores de riesgo mencionados previamente, el hecho de ser un fumador pasivo, es decir, que los padres fumen o que los vecinos fumen o que los abuelos fumen, ¿sí? Esto predispone a que la gravedad del cuadro pues, sea mayor. Una enfermedad grave ya la definimos como un paciente menor de 3 meses que tiene una desnutrición, que tiene incluso historia clínica de pretérmino, enfermedad cardíaca asociada o neurológica asociada y también aquel en el cual se sospecha una inmunodeficiencia. En cuanto a la clasificación de la bronquiolitis, la podemos clasificar pues, en estas tres partes, leve, moderada o severa. La leve es aquel menor de 3 meses que ha nacido a término, que tiene alimentación, se alimenta sin dificultad, con una frecuencia respiratoria menor a 50 por minuto, con una saturación mayor al 92 con aire ambiente, es decir, con una FiO2 del punto 21, con frecuencia cardíaca menor de 140 y la moderada. Básicamente el paciente que está entre 50 y 70 la frecuencia respiratoria, se alimenta con dificultad, ya requiere una FiO2 un poco más alta, del 21%, ya es aquel paciente que va a necesitar oxígeno por cánula, que su frecuencia cardíaca ya está elevada, nos va a dar una escala de Downs-Ferrer que la vamos a ver más adelante, ya entre 4 y 7. Y la severa es aquel lactante de alto riesgo que ya lo identificamos, que tiene un estado mental alterado por la hipoxia y por la hipoperfusión, la inestabilidad hemodinámica, los síntomas de falla respiratoria, con apnea o con historia de que haya tenido apnea, ya requiere de FiO2 altas, mayores al 40%, con una fracción respiratoria de más de 70 y una cardíaca que suele tener más de 160, dándonos por escala de Downs-Ferrer entre 8 y 14. Esta escala es la de Downs-Ferrer, la cual evalúa de manera clínica sibilancias, tirajes, la entrada de aire a la auscultación, la presencia o no de cianosis, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Allí está la puntuación y pues previamente en la clasificación podemos irlo ubicando. En cuanto a los laboratorios que se deben solicitar, ya dijimos que es básicamente una infección viral. Si el paciente tiene un compromiso leve, no se deben solicitar laboratorios, sino hacer un manejo expectante. El hecho de pedir un panel viral con virus sincitial respiratorio, con adenovirus, con influenza, en algunas partes para influenza, se debe hacer prácticamente en los casos moderados a severos para hacer clasificación y tomar medidas de aislamiento. La radiografía de tórax únicamente en el paciente que tiene una bronquiolitis severa y que se sospecha que puede tener algo asociado. No se debe realizar en todos los pacientes, como es en ocasiones la norma. El cuadro hemático, la PCR, los hemocultivos, los gases, como les decía, el panel viral, únicamente en los casos severos y prácticamente se está relegando a las unidades de cuidado intensivo e incluso en estas cuando se sospecha que hay una patología adicional. De lo contrario, no se solicitan laboratorios.
El diagnóstico diferencial de la bronquiolitis pues va a estar dado con una crisis asmática, aunque hablar de crisis asmática en el lactante no suele ser lo indicado, porque esta puede definirse ya en los pacientes mayores de 5 años. Sí hay que tener en cuenta la broncoaspiración y la aspiración de cuerpos extraños, ante todo cuando las sibilancias son de instalación aguda. Tener en cuenta que no todo lo que sibila es por presentar únicamente broncoobstrucción, sino también una insuficiencia cardíaca me puede llevar a este cuadro, los anillos vasculares también. Hay que tener en cuenta la fibrosis quística, que últimamente se está diagnosticando o se está teniendo en cuenta más, la displasia broncopulmonar y el cuerpo extraño en la vía aérea, como dijimos. El tratamiento, básicamente, si el paciente tiene una escala, se clasifica por escala en leve, se le dan medidas generales, signos de alarma, la hidratación, y tener en cuenta, decirle a los padres siempre que el paciente puede empeorar, que tiene que tener en mente siempre los signos de alarma, que la fiebre le va a durar, que la tos le va a persistir, para que no expongan a los niños de pronto a una coinfección en los servicios de urgencias mientras hacen la espera, y muchas veces pues los síntomas suelen ser leves. Por lo tanto, es necesario que en los servicios de urgencias a veces les entreguemos un volante con los signos de alarma para que los tengan muy presentes. El tratamiento se hará hospitalario en aquel lactante que hemos considerado, que ya hemos clasificado de alto riesgo, en todos aquellos casos que son moderados y severos, y siempre se debe empezar con mantener una vía aérea despejada, es decir, el lavado nasal, mantener pues siempre una nariz despejada, mantener al paciente en posición de confort, mantenerlo en los brazos de la mamá cuando sea pues de características leves a moderadas, darle oxígeno humidificado, vigilar que la saturación pueda estar entre 88 y 90% sin ir a preocuparse. Mantener siempre una adecuada hidratación es la pauta principal, con líquidos ya sea por vía oral si el paciente los tolera, o endovenosos, únicamente en el caso de que no haya tolerancia, es decir, que el paciente esté además vomitando todo lo que recibe, y en el paciente que tiene signos francos de dificultad respiratoria y que preveemos que posiblemente pueda empeorar y pueda requerir de ventilación, de intubación y de ventilación mecánica. En cuanto al uso del broncodilatador, es controvertido. Se referencia que sí se puede utilizar o se puede hacer una prueba con broncodilatador si el paciente tiene broncoespasmo, y el hecho de utilizar un beta 2 tipo salbutamol versus adrenalina no tiene mayor evidencia, aunque algunas publicaciones tienden a recomendar más la adrenalina y su uso concomitante con la solución salina hipertónica. Es decir, el tratamiento se basa en medidas generales, en líquidos, mantener una buena hidratación, broncodilatador en ocasiones puede servir, asociado siempre a solución salina hipertónica. Esta es preferible no darla sola o no utilizarla sola sin el broncodilatador, porque puede generar mayor broncoconstricción. No utilizar antibióticos a menos de que el paciente tenga signos de coinfección bacteriana. La fiebre por más de 3 días no suele ser un indicativo necesario de infección bacteriana, pero sí, por ejemplo, que le hayamos tomado una radiografía inicial y que posteriormente se le haya hecho un control por cambios en la clínica, y que ésta pues mantenga un patrón de empeoramiento en las imágenes que sugiera neumonía. Este paciente puede en algún momento determinado, sumando algo otros aspectos clínicos y paraclínicos, como lo veremos más adelante, requerir de un tratamiento antibiótico. Pero en general, bronquiolitis no es igual a antibiótico. En los casos muy severos puede utilizarse la metilprednisolona, dosis de 1 miligramo por kilo por dosis, y darla cada 6 horas, y lo importante es mantener un aislamiento por aerosoles. Cuando trasladamos a un paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátrica, pues cuando tiene hipoxemia, es decir, con una desaturación menor del 88% a nuestra altura, de a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con utilización de una fracción inspirada de oxígeno mayor del 60%.
Cuando el paciente tiene una cianosis persistente con FiO2 alta, cuando el paciente tiene apnea, cuando hay encefalopatía, empeoramiento de su estado de conciencia, cuando se sospecha un compromiso miocárdico viral, que es una de las complicaciones, la miocarditis, y cuando el paciente está con acidosis respiratoria o mixta. El siguiente punto para hablar es del CRUP o de la laringotraqueobronquitis, la cual es una infección al igual viral, principalmente aguda, de la porción subglótica de la tráquea, que produce una obstrucción extratorácica de la vía aérea. Se manifiesta principalmente por disfonía, por una tos perruna que es muy característica y muy llamativa, y por un estridor inspiratorio que nos habla de compromiso extratorácico. Por lo general suele darse a los pacientes entre los 3 meses y los 12 años, ¿sí? Pero es más frecuente en los más pequeños. Su etiología, como les decía, es prácticamente viral. Aquí el parainfluenza de tipo 1 puede llegar hasta el 75-90% de los casos, dependiendo pues de la serie donde se estudie. El parainfluenza de tipo 2 y 3, el virus sincitial respiratorio también, el adenovirus de influenza A y B, y el micoplasma pneumoniae como principal etiología en los niños mayores. La clínica del CRUP son más o menos 2 a 3 días de congestión nasal, rinorrea, tos escasa, paciente con febrícula, no tienen fiebres altas, que ha estado con malestar general. Al tercer día puede aparecer la triada de la cual ya nos referimos, con tos perruna, que es de predominio en las noches, es decir, cuando está expuesto a ambientes fríos. Hay un síndrome de dificultad respiratoria que puede tener diferente intensidad, puede presentar retracciones con uso de músculos accesorios. La fiebre es baja, no sobrepasa por lo general los 38.5 o 39, con estridor inspiratorio, con un llanto dispónico, la tos perruna que es característica, la taquicardia por todo esto, taquipnea, y puede presentarse con roncos o con sibilancias. Para su clasificación se utiliza la escala de Wesley, la cual me va a decir si es leve, moderada, severa, también en base al estridor, a la tos, a las retracciones, al color de la piel, al estado mental, y podemos adicionarle la saturación de oxígeno. Este es básicamente el cuadro de la escala de Wesley. En cuanto al diagnóstico, aparte de la clínica, se recomendaba en algún momento los rayos XAP y lateral del cuello, ante todo en el paciente con CRUP severo, en el cual se va a ver una imagen similar a una punta de lápiz o del campanario, pero eso solo en el 50% de los casos, no siempre. Por lo tanto, no es recomendable también ni irradiar al niño ni tomarle otros exámenes si tenemos en mente que el cuadro clínico es muy característico. La oximetría de pulso se recomienda ya en todos los casos para clasificarlo también como leve, como severa, y según sea leve o severa, pues va a ser esta medición de pulsoximetría, ya sea continuo, ya sea intermitente. Debemos tener en cuenta un diagnóstico diferencial del CRUP espasmódico, la epiglotitis, que es una urgencia en la cual el paciente tiene que asegurarse de la vía aérea, que es más de características bacterianas, la traqueitis bacteriana, el cuerpo extraño de la vía aérea, el absceso retrofaringeo, el edema angioneurótico con anafilaxia, las neoplasias o los hemangiomas en vía aérea o en cuello, y la parálisis de cuerdas vocales. En cuanto al tratamiento, estos pacientes tienden a empeorar su cuadro sindromático cuando se estimulan demasiado, por lo tanto hay que evitar agitarlo, hay que mantenerlo en una posición de confort en los brazos de la madre, aportarle oxígeno húmedo, no manipularle la vía aérea en lo posible, mantener un buen estado de hidratación, y se utiliza la adrenalina nebulizada según la severidad de los casos, y también puede utilizarse el esteroide tanto en vía oral o endovenosa.